Aló, 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 aló. Aló. Ok, muy buenas tardes, nuevamente los saludo y tengo bien venir a presentar la cuarta y última mesa del coloquio, eh, articulada en relación a la noción de espacio. Para ello hemos solicitado la amable colaboración del profesor Pablo Rivera, artista visual, eh, licenciado en arte de la Universidad Católica, de la última generación que alcanzó la mención en aquellos años de los 80, no vamos a decir exactamente el año, y que ha desarrollado un contundente cuerpo de obra y al mismo tiempo ha ejercido docencia en las universidades ARCIS, Universidad Católica, y al día de hoy profesor titular de la Universidad de Chile, con quien por cuanto tengo el honor de compartir el curso de escultura. Así que, bueno, dejo a Pablo para que presente al resto de los conferenciantes. Muchas gracias. Gracias, Luis. Bueno, ya mucha gente le ha agradecido a Luis su invitación. Yo quisiera también, más que agradecerle su invitación, felicitarlo por esta iniciativa, porque la verdad es que todo esto surge de su propia preocupación por el tema, y él fue quien generó el núcleo e invitó a las otras personas a participar, ¿no? Entonces, creo que es súper importante también reconocer eso en su valor. Bueno, como dijo Luis, en esta ocasión vamos a abordar el tema del espacio. Voy a leer un pedacito chiquitito, que unas anotaciones nomás que hice. Dice así: para aquellos que nos hemos formado como escultores o artistas visuales, el espacio siempre ha sido un tema recurrente al momento de pensar las obras, sus contextos de aparición, circulación o emplazamiento, y sus dinámicas materiales y procesuales. Las obras están, ocupan, aparecen, acontecen, fundan, materializan y desmaterializan espacios. A veces simplemente lo son. El espacio es, pero también no lo es, o lo es de diversas maneras y bajo diversas acepciones. Para nosotros el tema del espacio siempre ha resultado interesante, no solo por las dimensiones disciplinares que compete, sino también por los alcances interdisciplinares que propone desde y contra otras disciplinas: la filosofía, la psicología, la sociología, la geografía, el urbanismo, la arquitectura, la economía, la ciencia, etc. Para hablar de nuestros trabajos ahora utilicemos palabras como lugar, no lugar, umbral, sitio, zona, territorio. Hablamos de proxémica, de proyección, de gentrificación, de geopolítica, etc. De este modo, junto con nuestro vocabulario espacial y conceptual, nuestro imaginario se ha ido enriqueciendo, volviéndose más riguroso y asertivo, contribuyendo a permear el modo en que pensamos y observamos el mundo. Para abordar estos tópicos, en relación a la escultura y la contemporaneidad, tenemos los siguientes invitados. Miguel Cerceda, doctor en Filosofía y Letras, profesor titular de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor invitado en el Departamento de Arte y Nuevos Medios de la Universidad de Potsdam, Alemania, y en el Departamento de Letras, Arte y Humanidades de la Universidad de las Américas, Puebla, México, y crítico de arte en el diario ABC de Madrid. Es autor de varios libros, entre los que podemos destacar Kant, el uso teórico y el uso práctico de la razón, el origen de la mujer sujeto y problemas del arte contemporáneo, editado por Sendeak, entre otros. Ha comisariado exposiciones como Hacia un nuevo clasicismo, 20 años de escultura española, el año 99, Desesculturas, el año 2002, Corpus Solus, Quinta Bienal de Arte Contemporáneo de la Fundación 11 en el Centro Cibeles de Cultura y Ciudadanía en Madrid, el 2014, entre otras. Tenemos también aquí a Carlos Costa Rubio,
artista visual, licenciado en Artes, mención en Escultura de la Universidad de Arcis, docente de la Universidad Diego Portales. Su obra se compone de proyectos en general para instituciones, galerías y museos, y principalmente de proyectos para el espacio público. Recientemente fue galardonado con el primer premio al concurso de arte público en homenaje a la historia del salitre, organizado por el MOP, Ministerio de Obras Públicas, y cuyo proyecto monumental será construido en el desierto de Atacama. A mi izquierda está Felipe Baeza, que es licenciado en Artes con mención en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile y candidato a magíster en Teoría e Historia del Arte de la misma universidad. Actualmente se desempeña como profesor en la Escuela de Arte y Cultura Visual de la Universidad de Arcis, donde dicta las cátedras de Historia del Arte 2 y 3. Es autor del ensayo Talleres de Artes Visuales, junto a José Parr, que aborda la producción gráfica del taller TAP, Taller de Artes Visuales, durante la dictadura militar, que fuera publicado por el Centro de Documentación del Centro Cultural Palacio de la Moneda, así como la escultura como acontecimiento hacia una nueva comprensión de la escultura contemporánea en Chile, incluida en el libro Arte, Ciudad y Esfera Pública en Chile, editado por Ignacio Zumurech. Entonces, voy a dejar con ustedes a Carlos Costa, que va a realizar la ponencia Lo inútil y el fracaso deliberado como práctica de significación del espacio y estrategias de resistencia política, o la verdad, no sé cómo responder a eso. ¿Cómo se pone esto en pantalla? Ahí. Buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias también por la invitación a conversar en esta mesa. Y pienso principalmente que voy a exponer esta noción de espacio, voy a intentar de definir esta noción de espacio a partir de mi trabajo, ¿no es cierto?, que he realizado como artista, a partir de mi práctica como escultor, por así decirlo, porque considero de todas maneras que mi práctica tiene que ver y se inscribe dentro del campo de la escultura, que ya ha sido, parece bien conflictivo el tema. Y para ello decidí seleccionar 5 trabajos, 2 de ellos que son puramente en el espacio público, otro que aborda la relación entre 2 espacios de exhibición, y para terminar 2 trabajos que realicé para galería, y en el cual pienso que va a quedar en evidencia la manera en que me relaciono con esta noción de espacio, cómo se construye esta noción de espacio en el trabajo. El primer trabajo que voy a presentar se llama Agoranauta. Fue un trabajo que realicé el año 2008, parte de mi trabajo de tesis también de la universidad, con mención en escultura, y básicamente buscaba dentro de este trabajo la posibilidad de encontrar y de apropiarme de un espacio dentro de la ciudad que estuviera al margen, en lo que pensaba como de un control institucional, o que estuviera al margen, ¿no es cierto?, de los espacios modelados por esta idea del consumo y eso. Y en referencia a eso encontré la novela del Barón Rampante, en el cual, ¿no es cierto?, el personaje, cuando entra en conflicto con su padre, decide, ¿no es cierto?, salir del espacio controlado de la autoridad de su padre y decide irse a vivir sobre los árboles. Y básicamente eso fue lo que hice. Diseñé un prototipo que consistía básicamente en una cámara neumático de camión grande, que me permitiera básicamente poder proporcionar una habitabilidad, ¿no es cierto?, sobre los árboles. Así que mi primera salida fue cerca de mi barrio, ahí en Avenida Mata, ¿no es cierto?, y realicé la acción de subirme, de dejar esto ahí, de pernoctar, ¿no es cierto?, sobre los árboles, y entender y tratar de apropiarme, ¿no es cierto?, de este espacio, de fundar este espacio. Y empezó a aparecer una cuestión que tenía que ver como con el programa, el programa para habitar ese lugar, que en cierta manera creo que nunca lo logré resolver tampoco dentro del trabajo, y que en cierta manera pienso que quedó como en deuda, porque no era simplemente subir, y pensé en esa idea de la experiencia, de generar la experiencia como suficiente como para poder pensar en esa idea de habitar. Pero sigo pensando que faltó, ¿no es cierto?, encontrar esa idea de qué es lo que voy a ir a hacer sobre los árboles. Cosa que intenté poder solucionar en un segundo prototipo que desarrollé con el patrocinio de Fondar, en el cual hice un prototipo mucho más acabado, ¿no es cierto?, un flotador que tenía un triciclo ahora donde podía transportar mi prototipo, etc. Y por lo tanto también decidí desplazarme, ¿no es cierto?, hacia otra comuna, y me fui hacia Providencia, en donde
la fantasía que yo tenía con sobrevivir sobre los árboles, así como que chocó con la realidad y resulta que me encontré con un espacio mucho más controlado, mucho más estricto en ese control y definitivamente me bajaron del árbol, me cursaron un parte y la jueza determinó de que no tenía que pagar la multa, por suerte, pero quedé con percibimiento de causa. Eso significaba que ya no me podía subir a ningún otro árbol, porque si me subía a un árbol nuevamente, me iban a bajar y ahí sí que me iban a enjuiciar, porque yo ya sabía que estaba infringiendo, ¿no es cierto?, una ordenanza, etc. Así que partí con mi prototipo a buscar otros lugares a los cuales poder relacionarme, o de donde poder fundar esa idea de habitar que está tratando de desarrollar, y me fui, bueno, a la playa, al intentar, ¿no es cierto?, con esto como flotaba y tenía aire, dije, bueno, está perfecto para flotar, y me fui. Pero nuevamente mi fantasía chocó con lo real del contexto, del espacio, y resulta que casi termino ahogado, y ya en ese momento decidí mejor dejar el prototipo ahí. El segundo trabajo que voy a mostrar se llama Fugó. Este trabajo parte de la invitación, primero por la galería que tenía el ARSI, que yo no sé si todavía existe, que era Espacio de Trabajo 2702, local 2702. Y en la misma época, ¿no es cierto?, me invitaron a poder hacer una muestra también en la Galería Animal, en Alonso Córdoba, en Vitacura. Y fue como súper adecuado, porque dije, bueno, voy a ir de un lugar a otro, me parecía que cada uno de estos lugares describía puntos ideológicamente contrarios, ¿no es cierto? Por un lado, la Galería Animal, que se situaba en Vitacura, en el sector de las galerías comerciales, y por otro lado, ¿no es cierto?, el ARSI, donde estudié, ¿no es cierto?, y donde... ¿Ah? Comunista, sí, que con las afiliaciones con el Partido Comunista, y etcétera. Así que decidí, ¿no es cierto?, construir una especie como de trabajo que pudiera, ¿no es cierto?, atravesar la ciudad y relacionar estos dos espacios que en cierta manera son ideológicamente opuestos, por así decirlo, pero que a la vez también tenía la lectura de que se necesitaban. Entonces, tomé como referencia un intento de bombardeo que realizaron los japoneses en el año 1947, con unos globos que se llamaban Fugó, que los tipos descubrieron una corriente de aire que iba desde Japón a Estados Unidos. Y llenaron unos globos con helio, que los cargaron con bombas y lo hicieron subir hasta donde empezaba, ¿no es cierto?, esta corriente, y para que viajaran solamente por esta corriente hacia Estados Unidos. Fue un intento fracasado, ¿no es cierto?, de bombardeo, porque creo que lo único que llegó fue creo que llegó a Canadá y terminó matando como a un turista, y el resto terminó así como en el mar. Pero me parecía interesante esa posibilidad, esa poética, ¿no es cierto?, de viajar, ¿no es cierto?, de ir a bombardear, y lo que hice fue en el espacio de trabajo 2702 desarrollar este prototipo, este globo, para luego, ¿no es cierto?, salir con él cargado con unas bombas de pintura, ¿no es cierto?, y cruzar la ciudad de Santiago, ¿no es cierto?, con este globo, y para llegar el día de la exposición a bombardear, ¿no es cierto?, un blanco que tenía dispuesto ahí en la Galería Animal. Fue un trabajo que me gustó mucho, pero aquí empecé ya a entender la noción del fracaso, porque si es que yo me quería marginar de toda lógica de espectáculo, terminé descubriendo que al final hice el manso show de arriba de la azotea, porque me estaban todos esperando y esta cuestión se tornó algo que en cierta manera no era deseado o no deseaba dentro del trabajo. Pero entendía la ciudad en este trabajo como un espacio entre, en el fondo, como podía describir, o sea, encontrar dos puntos, ¿no es cierto?, y la ciudad como ese punto de conexión, ese espacio de conexión. Este trabajo se llama Propiedad Privada. Es un trabajo que partió del encargo del curador Javier González para que hiciéramos una muestra en local arte contemporáneo, y la muestra se llamaba Economía Pirata. En este trabajo de Economía Pirata, Javier nos proponía la idea de no gastar y no invertir nada de dinero en el desarrollo de la obra que a exponerse. Y por lo tanto, lo que yo decidí, junto aquí a mi secuaz que sale en la foto, que es Samuel, decidí robarme esa piedra que está ahí, al lado de ese árbol, al frente de esa casa, que es al lado de muy cerca del en el barrio donde yo vivo, y en la parte de atrás se ve esa propiedad que es una mueblería. Entonces, en la noche nos robamos esa piedra, que es un camote más o menos grandote, me lo llevé a mi taller, le hice un orificio, y esta piedra me la llevé hacia la galería, en donde la amarré con una cadena al árbol de la galería. Hasta ahí yo ya no sabía muy bien qué era lo que estaba haciendo y por qué estaba haciendo esta cuestión, pero cumplía con la premisa de no haber gastado plata y haber desplegado otro tipo de estrategia. En este caso era robar para poder generar un trabajo, y
en ese ámbito estaba bien, pero lo que empezó a acontecer con este trabajo fue lo que me interesó y es por lo que hoy día lo muestro también, es que cuando el ciclo del trabajo contemplaba retornar la piedra a su lugar de origen. Entonces cuando hice eso, volví a la mueblería, al frente de la mueblería, pongo la piedra, ahora con una cadena, ¿no es cierto?, y un hoyo, y pensé que esto se acababa ahí, pero no fue tan así, porque cuando estaba sacando esa foto, porque Samuel me pidió un retrato, él quería un retrato, ¿no es cierto?, de esta cuestión, salió el tipo de la mueblería y me dice, oye, artista, me dice, ¿por qué le estoy sacando foto a mi piedra? Y la primera cuestión era como, esta cuestión le pertenece a alguien, que yo pensé que no era de nadie. Y luego negociamos, pude sacar la foto, etcétera, y después más tarde el tipo me empieza a contar la historia de la piedra. Y la historia de la piedra consistía en que ellos habían ido a instalar unos muebles, a Zapallar creo que era, y el camión no les subía a la colina, entonces agarraron este peñasco, lo subieron en la parte de atrás del camión para que tuviera más tracción, y la cuestión es que esta piedra terminó llegando a Santiago y la dejaron ahí al lado. Y el Camilo me contaba, el mueblista me decía, y a nosotros nos servía N, porque nosotros nos paramos ahí, con eso amarramos el camión, etcétera. Nos sirve para tomar altura. Pero un día me dice, esta piedra desapareció. Y yo le dije, no me digas, y sí, weón, me dijo, estuvo desaparecida como 2 meses. Y después de 2 meses volvió y vuelve con un hoyo y con una cadena amarrada al árbol. Entonces yo ahí dije, no te creo, güey. A todo esto nadie sabía y todavía nadie sabe que en el fondo esto era parte de un trabajo que yo estaba haciendo. Pero lo que me interesó ahí era como encontrar este objeto, ¿no es cierto?, que yo pensaba que primero no era de nadie, que efectivamente sí tenía propiedad, y luego, ¿no es cierto?, en su vuelta o el sustraerlo y volverlo con alguna modificación, ¿no es cierto?, permitía la posibilidad de construir un relato en el espacio, construir una historia, ¿no es cierto?, o habría la posibilidad de especular qué era lo que había sucedido. En cierta manera, una posibilidad de generar una especie de acontecimiento. Y esa idea de acontecimiento fue la que, después de mucho tiempo de estar la piedra ahí, me encuentro con el dueño de la mueblería y me dice, mira, artista, yo creo que esta cuestión es un trabajo que me están haciendo, porque desde que está esa piedra amarrada al frente del árbol, al frente de mi negocio, el negocio se me fue a la cresta, me dijo. Así que cortó la cadena y tiró la piedra a la basura, como para desalojarse. Me lo encontré meses después y me dijo, no, ahora me está yendo la raja. Bueno, estoy seguro que me querían hacer un trabajo. Ahora la piedra la tengo en mi casa y todavía no sé muy bien qué es lo que voy a hacer con ella, pero es parte del trabajo. Estos 2 últimos trabajos que voy a mostrar, el primero se llama Charlie, que fue una exposición que me invitó Cristian Salinero a la sala AM. Y aquí es donde me relaciono con otro tipo de espacio, un espacio que en verdad para mí no es muy grato, que no es cierto, que son las salas de exhibición. Y estoy pensando seriamente que es porque estudié en el Arce, en cierta manera, que se inculca esa cuestión como de que la obra no se convierta en mercancía y de resistencia, ¿no es cierto?, hacia la lógica neoliberal y todo eso, que me parece que tiene mucho sentido. Es que mi relación, o mi estrategia de relación con los espacios de exhibición es de mi interés siempre como marginarme de ellos o tener la posibilidad de establecer un habitar con el exterior de ellos. En este caso, en particular, la sala gran parte de la sala es vidriada, y lo que quise desarrollar como para poder expulsar en definitiva al espectador de la sala fue efectivamente expulsar al espectador de la sala construyendo unas trampas que son unas trampas punji, que usaron los vietnamitas durante la guerra de Vietnam, que son trampas muy artesanales. En cierta manera son púas, ¿no es cierto?, que se accionan como sistemas de resorte me refiero coligüe extensado, y que se activan, ¿no es cierto?, con un cable. Lo que hice fueron 8 trampas que se ven ahí en el fondo del funcionamiento, que estaban colgando en el techo de la sala, y los cables que las accionaban, ¿no es cierto?, estaban tramados en el piso del lugar de exhibición. En este caso sí logré mi cometido, porque la sala estuvo cerrada durante todo el mes que duró la exhibición, y porque obviamente no se iban a responsabilizar de los accidentes, ni yo tampoco, y eso fue o sea, me interesaba la idea de la posibilidad de una construcción real, ¿no es cierto?, de expulsión del espacio, en el fondo, del espectador en el espacio de exhibición, ¿no es cierto?, y marginarlo de ese espacio de exhibición. En el que no me fue muy bien fue en este trabajo que se llama Rendición, y que fue una exposición curada por Pablo Rivera, Objetos que hacen ruido, en el cual yo hice una extensión de ese shaft de ventilación. Se ve súper mal la foto, y es la única. Ah, no, ahí tengo otra. Es la extensión de un shaft de ventilación, ¿no es cierto?, que ingresa el aire desde el exterior de la sala hacia el interior de la sala.
Y durante todo el tiempo que duró el montaje, durante todo el tiempo que desarrolló el proceso del trabajo, ¿no es cierto?, mi cuestión era qué es lo que voy a hacer con ese aire que viene desde el exterior, qué es lo que voy a lograr hacer con ese aire que viene desde el exterior, y lo hago evidente, ¿no es cierto?, al interior de la sala. Y finalmente me di cuenta de que todas las posibilidades que tenía o todas las posibilidades que pensaba con respecto a eso definitivamente se convertían en un show, en un espectáculo, y en definitiva lo que decidí hacer fue mi bandera blanca y rendirme al entender que no tenía nada, y o mi posibilidad de resistencia, ¿no es cierto?, ante ese espacio ya no era posible. Y eso sería. ¿Y cómo está el tiempo? Bueno, ahora lo voy a dejar con Felipe Baeza. Su ponencia se titula De lo moderno a lo contemporáneo, breve recorrido por la escultura chilena en el espacio público. No sé cómo manejar esto. Escape. Ahí está. Sí, se escucha bien. Buenas tardes. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Lo que quiero hacer aquí es ensayar una hipótesis para poder pensar la escultura contemporánea y que tendría que ver principalmente con buscar una nueva... voy a hablar de función para la escultura, que sobrepase lo contemplativo. ¿Y por qué esto? Porque si pensamos la escultura chilena y lo que podríamos pensar como una escultura moderna, el paso que se dio desde de la escultura pensada para el museo, que tiene que ver con lo figurativo, con lo representativo, con el trabajo en mármol o los materiales tradicionales. De esa escultura, el siguiente paso fue que la escultura que se oponía a ese régimen representacional, es decir, una escultura de nociones abstractas, pensada desde la materialidad, no desde la representación naturalista, saliese al espacio público, saliese a la calle. Y eso significa pensar, por ejemplo, las obras de Marta Colvin, de Asler, en fin, de Sergio Castillo, de Carlos Ortúzar. Pero ya estando la escultura fuera del museo, siento que la escultura siempre sirvió como para decorar el espacio público y decorar la calle, y su función seguía siendo la misma, es decir, la relación. No, voy a cambiar el término, no función, sino que la relación con el espectador tenía que ver con lo contemplativo, aún estando fuera del museo. Y en el museo, la relación siempre es la contemplativa, o por lo general. Entonces, ¿qué pasa cuando ya la escultura está fuera? Cuando está fuera del museo, bueno, voy a argumentar que la relación de este nuevo cuerpo, del cuerpo escultórico, en el espacio público, tendría que superar la relación de contemplación, contemplativa con el espectador. Y por eso voy a analizar ciertas obras. Creo que no voy a leer mucho porque en honor al tiempo, pero sí voy a ocupar como un marco teórico, y esto lo voy a leer. Atender a las diferencias para el desarrollo de la escultura fuera del museo obliga a preguntarse si toda obra emplazada en la calle está realmente en un espacio público. El sociólogo Ignacio Farías, en su ensayo Intimidad cultural en espacios de consumo, distingue entre el lugar público y el espacio público, dos conceptos opuestos donde lo que estaría en juego serían los modos de integración de las comunidades en el espacio.
Farías concluye que lo público refiere, cito, a un ámbito donde la sociedad se observa a sí misma y reflexiona sobre sus propias diferencias. Fin de la cita. Bajo esta lógica, el verdadero espacio público sería aquel en que todas las formas de construir y valorar el mundo tienen cabida en un mutuo diálogo y respeto. Para el sociólogo, la gran deuda con la ciudad sería entonces con la construcción de espacios donde efectivamente la memoria, el turismo, el arte y el comercio, la política y la religión puedan desplegarse coordinadamente como formas alternativas de construir valor y sociedad. Entonces, en este relato voy a tratar de diferenciar entre una obra que está pensada para el espacio público o que genera espacio público y otra que estaría en el lugar público. Voy a comenzar el recorrido analizando esta obra que obviamente no está directamente en la calle, pero sí se asomaba un poco. Cuerpos Blandos de Pablo Langlois de 1969. Qué mala la imagen. Pero bueno. Lo que me interesa de esta obra es no tanto la lectura tradicional que tiene que ver con la desacralización del monumento, el trabajo con los materiales desechables, sino que Cuerpos Blandos lo que propone no es una relación contemplativa. ¿Qué quiero decir con esto? Es que no estuvo ahí para la contemplación, sino que ofrecía un acto, y esto en términos arquitectónicos, un acto distinto de la mera contemplación. Ofrecía un recorrido, forzaba al espectador al recorrido. Es decir, este cuerpo, este gusano de bolsas rellenas de papel, lo que proponía era seguirla, recorrer el museo junto con ella. Una relación activa, no pasiva. Una relación activa, no pasiva entre la obra y el espectador. Y también funcionaba desde la calle, porque como se ve ahí, generaba una relación de tensión visual, una invitación a averiguar qué diablo era lo que estaba ahí colgando de esa palmera. Entonces, más allá de pensar este cuerpo como una forma de salir del monumento, de la escultura, del bulto, quiero pensarla como un lugar de un nuevo acto, del recorrido. No la contemplación pasiva, sino que el recorrido activo. Otra obra sería esta, el monumento al general Schneider de Carlos Ortúzar. Me interesa esta obra porque, si bien es cierto el monumento... y aquí quería hacer una salvedad. Es cierto, el monumento conmemorativo siempre se emplazó en la calle, en la ciudad, pero hay que entender que ese monumento, por lo general, tenía esta forma tradicional de, primero, los materiales tradicionales y, segundo, la representación naturalista. Lo que hizo Carlos Ortúzar con esto es, primero, pensar un monumento desde un hito, desde un elemento vertical, no figurativo, y por otra parte, ahí está la planta, el plano de ubicación, y por otra parte, no fue tan solo el romper con la idea del monumento, sino que también con la forma en que no es tanto como se yergue este elemento, estas dos columnas, sino que cómo llegan al piso, cómo llegan a la tierra. Y llegan generando un espacio habitable, un espacio donde, como se ve ahí, se genera un espacio, una pequeña
plaza, un lugar de encuentro, un lugar de reconocimiento, de esparcimiento. Entonces, la escultura. Esta escultura, que es un monumento, a la vez genera un espacio público, un espacio de encuentro. Nuevamente, ya no es tanto la relación contemplativa con el espectador, sino que un nuevo acto. Y en este caso, distintos actos como la congregación, el encuentro, la estancia, en fin. Y cerrando esta revisión como de los 70, no puedo dejar de mencionar lo que se pensó para la UNTAC, para el edificio de la UNTAC en 1971-1972. Estas esculturas estas obras de arte integrado a la arquitectura, donde el escultor tuvo un lugar desde el proyecto arquitectónico. No es solamente que el arquitecto le dejara un espacio, un hueco, un lugar a la escultura para decorar y nuevamente pensar la relación del arte contemplativamente, sino que eran esculturas y obras en general que pensaban una función, que tenían una función dentro del espacio. Y ahí podemos ver los tiradores de puerta, en fin. Wow. Aquí me fui a los 90, pero ¿qué pasa entre medio? Tengo un texto muy largo que no sé si leerlo, pero la reflexión es la siguiente. En dictadura, completamente opuesto a lo que se venía haciendo, lo que el propósito de la relación arte-arquitectura, escultura-arquitectura que se vio en la UNTAC, el espacio público, la generación de un espacio público fue suprimido. Y es notable pensar, por ejemplo, qué pasó con los concursos de arte e industria de 1980-1981, donde un caso paradigmático es la silla de Humberto Nilo, ¿cierto? No la tengo acá, pero es donde en este concurso que se exhibió en el Museo Nacional de Bellas Artes, una obra como La silla quedó fuera simplemente por su volumen, por sus dimensiones. No cupo dentro del museo y se exhibió fuera. ¿Qué pasó con eso? Toda una disputa entre la Municipalidad de Santiago, el museo, una controversia, y donde en estos concursos siempre ocurría lo mismo, 80 y 81 por lo menos, las obras escultóricas de gran formato quedaban fuera y se exhibían en el acceso del museo. En ese entonces el alcalde Bombal, en un artículo de prensa, decía: la calle no es el lugar para el arte. Y en esa disputa entre la municipalidad, entre los artistas que estaban pensando justamente seguir con la conquista de la escultura en el espacio público, de pensar un lugar distinto al de la mera decoración, se ponía esta visión más censuradora, ¿cierto? Y en 1986, frente a esta disputa, se crea el Parque de las Esculturas, un lugar que acoge las esculturas de los artistas nacionales, pero que queda cercado. Es un parque, sí, nosotros lo podemos visitar, pero muchas esculturas no son posibles de recorrer en su totalidad, o sea, el concepto de escultura, de volumen, que se puede recorrer por todas sus caras, muchas veces es negado, y el espacio no es un espacio abierto, sino que es un espacio cerrado. Entonces ahí nuevamente está la idea de, es un espacio público
o es un lugar público. También las esculturas están emplazadas ahí, pero no están pensadas para el espacio necesariamente. Entonces, nos fuerza a pensar si es que las esculturas están decorando el parque y la relación es solamente contemplativa o están pensadas para generar otra relación con el espectador. Ahora voy a leer la última parte para acercarme al final. Entonces, la idea es que 60-70 había una apertura, un nuevo paso para la escultura en el espacio público que tenía que ver con una nueva relación con el espectador. En dictadura es suprimida esa relación y ya en democracia quiero pensar que los artistas, y en este sentido los escultores, son continuadores de lo que quedó ahí entre paréntesis. Ahora voy a leer. El recorrido sobre ciertos momentos en el desarrollo de la escultura chilena que este ensayo abordado sacó a flote al menos 3 características fundamentales en las que las obras de los años 60 y principios de los 70 sustentaron su modernidad. 1, la conquista del espacio urbano. 2, la transformación del acto contemplativo pasivo por uno activo. Y 3, la generación de un espacio público a partir de sus lógicas de emplazamiento. Debido a las políticas restrictivas del espacio urbano impuestas en dictadura, aquellas características fueron a pérdida en muchos casos y junto a la relegación de la escultura a un espacio al aire libre pero controlado, surgieron nuevas manifestaciones artísticas de corte experimental que establecieron una relación crítica con la tradición del arte y el contexto político-social. En los años de la transición a la democracia, en la década de los 90, el arte chileno vivió un proceso de reformulación a partir del ingreso progresivo a la institución académica de las prácticas alternativas y experimentales que habían surgido en la década anterior. Gracias a esto, el arte local se entregó al trabajo con los nuevos medios, la instalación y el objeto, vinculado con un discurso de lo cotidiano, lo doméstico y lo privado. Si bien en este panorama la escultura como disciplina tradicional es escasamente ejercida, lo cierto es que desde fines de los 90 los artistas volvieron a pensar las relaciones entre el arte y la ciudad y muchas de estas propuestas han retomado la idea de la apropiación del espacio público a través de obras volumétricas. Por consiguiente, me interesa revisar la producción de 2 artistas chilenos que a lo largo de su trayectoria han establecido una relación activa entre la obra y el habitante de esos espacios públicos. Esta selección de artistas en particular se sustenta en 2 criterios: que tenga la formación artística de escultor y que sus obras se conciban formalmente desde lo volumétrico. Estas 2 condiciones permiten relacionar sus trabajos con la escultura, independiente a que la crítica especializada los consigne las obras como instalaciones o intervenciones. El desafío de este ejercicio radica en encontrar lo escultórico en estas propuestas contemporáneas y ponerlo en relación con los conceptos que he venido desarrollando. Y ahora sí voy a la imagen. El martes 15 de julio de 1997 se inauguró la obra El Cirio de las Cosas en la estación del metro Parque Bustamante, la primera escultura emplazada en una estación del tren subterráneo. El autor, Pablo Rivera, ganó en 1996 el concurso organizado por la Corporación Cultural Metro Arte y la Asociación Chilena de Seguridad, que tenía como pie forzado el encuentro entre empresarios y trabajadores. Rivera resolvió el encargo con un proyecto que funcionaba como una síntesis del proceso industrial a partir de la serialización. Elaboró 3 cuerpos abstractos de iguales características en resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio y patinados con polvo de cobre. Los volúmenes de un poco más de 2 metros de altura fueron diseñados con la posibilidad de rotar sobre sí mismos, permitiendo su desplazamiento e inversión. Al personal del metro le fue encargada la tarea de disponer las piezas dentro de la estación, decidiendo a voluntad con qué frecuencia y en qué posición. A propósito de su obra, el artista declaró: son volúmenes que por sí solos no representan nada y requieren del espacio para tener sentido. Es el lugar que finalmente me entrega las claves para operar con las formas. Y mi lectura sobre esta obra. Hay un documento de prensa.
¿Qué pretende el artista con estas múltiples posibilidades otorgadas a la obra? Pues, me permito decir, la libertad de emplazamiento y la multifacilidad del cuerpo escultórico. Rivera, consciente de la condición de tránsito de la estación de metro, apostó por sorprender al usuario con una ubicación siempre nueva de los módulos y así romper con la fugaz monotonía del acto de transitar. La estrategia móvil del sitio de las cosas vino a ser efectiva las expectativas. No, eso sí también lo voy a hacer. Bueno, esta es la obra. Supongo que después podremos conversar sobre ella. Pero en el tránsito, en esta condición de tránsito del metro, estas obras buscaban sorprender, buscaban que los funcionarios del metro pudieran reacomodarle y siempre otorgar una perspectiva nueva al recorrido del espectador, sorprendiéndolo con funciones lúdicas. Ahora, no funcionó del todo porque para los funcionarios del metro se terminó en una molestia y quedaron emplazadas como se ven acá. Pero por lo menos en la idea inicial y los primeros meses, supongo que estuvo en exhibición, sí se estuvieron moviendo, se rotaban y tenían esta capacidad de generar una nueva relación con el espectador e incluso con los funcionarios que la manejaban. La otra obra es de Ángela Ramírez, son dos. Bueno, quiero analizar las obras de 1998, 1999 en el Barro Luco. ¿Cómo estoy de tiempo? Ya. Arbotantes y tragapenas. Arbotantes, como se ve, con un material translúcido, el artista repite, expande la idea del vano de la ventana, lo proyecta hacia afuera y este cuerpo que asemeja a un arbotante, establece una relación con la luz, con el espacio nueva. Pero quiero ver más, bueno, un documento de prensa, analizar esta, que es Tragapenas, en la sala de espera del hospital, entre el cielo y la techumbre, se ubicó este cuerpo, también de material translúcido, y lo que hace es vehiculizar la luz hacia el espacio. ¿Por qué me parece interesante? Porque de alguna forma lo que está haciendo es suplir una condición arquitectónica primordial de la sala de espera, que es la luz. O sea, potencia la luz natural que ingresa por el vano de la ventana y le da una nueva, la expande dentro de la sala. Ahora, como ven, estos cuerpos quedan por sobre la vista, por lo general, de los pacientes que están ahí en la sala de espera. Entonces no se produce una relación contemplativa, sino que es completamente una función arquitectónica la que está cumpliendo la obra. Hay otra imagen. Entonces, con estas dos obras quiero plantear como argumento cómo la obra, el volumen escultórico, no necesariamente quizás llamado escultura, ahí se puede discutir el tema, como lo que se conversó ayer en las mesas anteriores, de qué sería la escultura hoy, cómo podríamos pensar una escultura contemporánea. Mi postura, mi hipótesis es que la escultura contemporánea tendría que ver con esto, con sí, salir al espacio público, salir al encuentro con el espectador, pero no desde nociones contemplativas, sino que activas, generando nuevas funciones, estableciendo nuevas relaciones. Y para cerrar, esta idea de lo escultórico contemporáneo podría abarcar no solo obras de escultores, sino que también otras disciplinas. Y voy a mostrar finalmente lo de Carolina Salinas, la intervención en 1999 en el Parque Baquedano de estos cuerpos inflables que
se inflaban con el aire que asciende por el paso del tren subterráneo, del metro, y otorgaban al cuerpo, llamémoslo escultórico, una nueva función, funciones lúdicas, una nueva forma no estática, también de Carolina Salinas, artificialización, donde el cuerpo inflable también que se puede pensar desde una relación con la obra de Juan Pablo Langlois, cuerpos blandos, se vincula de una nueva forma con la naturaleza, también genera una relación que supera lo contemplativo, una relación lúdica, y la obra de los arquitectos, de la dupla de arquitectos Mauricio Peso y Sofía von Richhausen, 120 puertas del Parque Ecuador del 2003, donde, como pueden ver, aquí hay unos niños jugando. O sea, el cuerpo, el volumen, más allá de la condición de escultura, no, está ahí para el uso, para el juego, no para la contemplación, no para generar una distancia. Eso. Gracias. Ahora los voy a dejar con Miguel Cereceda y su ponencia El arte y el espacio a partir de Heidegger y Chillida. Buenas tardes, muchísimas gracias por la amable invitación. Enhorabuena Luis Montes Rojas por el encuentro sobre reflexionar sobre la escultura, este arte maldita, ¿no?, que está muy olvidada en el contexto del arte contemporáneo, y me parece una iniciativa encomiable y que debe de ser, pues, realmente valorada. Internacionalmente no creáis que hay muchas iniciativas de este tipo en torno a la reflexión sobre la escultura contemporánea, ¿no? Yo me he venido quejando desde el principio de que estábamos en un encuentro internacional sobre escultura y que apenas se hablaba de la escultura, ¿no? Y bueno, que la gente hablaba del cuerpo, hablaba de, yo qué sé, claro, tiene que ver un poco con el problema también del propio concepto de lo que es la escultura misma, ¿no?, que se ha ampliado extraordinariamente el concepto de escultura y, por tanto, bueno, pues nos lleva a hablar a veces de muchas otras cosas. Y quizás esta es la tarde en la que realmente se ha hablado de escultura, ¿no?, porque se han tocado dos temas o dos cuestiones que son eminentemente escultóricas en muchos sentidos. Una es la gravedad y el peso, ¿verdad?, o la levedad, en la que también abundaba un poco la obra de Pablo, que por lo que veo esta tarde lo tenemos aquí muy adecuadamente de coordinador de mesa, porque vamos a hablar mucho de su trabajo, ¿no? Y la otra, la del espacio, la cuestión del espacio, ¿no?, que es una cuestión que es particularmente escultórica en un sentido que quizás vale la pena reflexionar, porque a diferencia del dibujo o de la fotografía o del cine, a diferencia del vídeo y la televisión, a diferencia de la poesía o de la novela, incluso a diferencia de la música, la escultura tiene como arte una especificidad que le es propia y que hace de ella un arte particularmente filosófica. Frente al espacio virtual en el que se despliegan las artes ilusorias, la escultura se desenvuelve en el espacio real, en el espacio que podríamos denominar espacio físico. Es cierto que también la pintura, desde que rompiera con el ilusionismo perspectivista, y particularmente a partir de lo que dio en llamarse el action painting, también la pintura se convirtió en una especie de arte espacial. Pero también es cierto que ya no es posible la escritura sin una superficie de inscripción, ni la transmisión de la música, si no es a través de las vibraciones del aire en el espacio. Pero es cierto también que ni para la pintura ni para la novela
ni tampoco para la música. Su problema específico es el del espacio. No lo interrogan como su medio, ni se lo plantean específicamente como un problema. No sucede, desde luego, lo mismo con la escultura, para la que la cuestión del espacio es su cuestión fundamental y, de algún modo, su problema específico. Este problema lo comparte, también es cierto, la escultura con otras artes que podríamos denominar espaciales. Especialmente y particularmente lo comparte con la arquitectura, ¿verdad? Y esto ha dado mucho que hablar y dará mucho que hablar, y hablaremos un poco al final de esta reflexión sobre los límites entre escultura y arquitectura, en la definición contemporánea de escultura a partir de Rosalind Krauss, precisamente como la doble negación, ¿no? Como no paisaje y como no arquitectura, ¿verdad? Pero también hay otras artes que podríamos denominar espaciales, y que sin embargo se ignora en muchas ocasiones su carácter espacial. Estaba prohibido hablar de Artaud, ¿verdad? Artaud. Artes espaciales, el teatro, señores. Artaud es precisamente el que reivindica la condición espacial del teatro frente al teatro dramático literario de Ibsen. Frente a ese teatro puramente literario de la gran tradición clásica, Artaud dice: hay que acojonar al espectador y estamos en un espacio real. Y eso es muy importante, y eso es Artaud, ¿verdad? ¿Hay más prohibiciones? No, me alegro, me tranquiliza. Artes espaciales. Tenemos un problema con respecto a lo que son las artes y a la denominación de las artes. El nombre correcto es el de bellas artes. Y hay que seguir hablando de bellas artes, hay que ser correosos al respecto, porque artes hay muchas. Hay arte de la guerra, arte de la cocina, hay ars amandi, arte de amar, hay muchas artes. Y es pertinente que seamos correosos y nos mantengamos perversa y obsesivamente en el concepto de las bellas artes frente a las distintas denominaciones que se otorgan o se tratan de dar para eludir la problemática y peliaguda cuestión de la relación del arte con la belleza. Ya se dice, no, es que el arte ya no tiene nada que ver con la belleza y por tanto se habla de... ¿De cuántas tonterías se habla, Pablo? ¿De cuántas tonterías se habla en materia de denominaciones y clasificaciones de las artes? Hablamos de artes plásticas o de artes visuales, hablamos de artes escénicas y musicales, tratamos de eludir como si fuera mentar la bicha el concepto de las bellas artes, pero la división clásica y canónica entre las artes se la debemos a Gotthold Ephraim Lessing, el autor de un libro del siglo XVIII, que en realidad es en teoría una reflexión sobre una escultura, ¿verdad? Sobre una escultura. El Laoconte es una escultura clásica del grupo vaticano, del sacerdote que aparece en la Eneida de Virgilio, diciendo timeo internet y dona ferentes, o como era lo que decía, no timeo danaos es dona ferentes, era lo que decía el sacerdote Laoconte en la Eneida de Virgilio. Temo a Fernando Castro incluso cuando nos hacen... No era eso lo que decía. Temo a los griegos incluso cuando hacen regalos, ¿verdad? La Eneida nos plantea esa situación en la que el sacerdote está advirtiendo a los troyanos que tengan cuidado con los regalos que hacen los griegos, que son regalos envenenados. ¿Qué les regalan los griegos? Una escultura. Un caballo de Troya. Una escultura es lo que los griegos regalan a los troyanos, un regalo envenenado. El otro día Fernando Castro estuvo hablando de el regalo envenenado y de una teoría de Juan Muñoz que decía que la mejor escultura que uno puede hacer es un caballo de Troya, ¿verdad? Ese regalo envenenado. Pero lo que me interesaba de Lessing es que se sirve de la Eneida de Virgilio y del Laoconte para hablar de un problema transmitido por la Eneida de Virgilio, en el que también se dice otro latinajo, que esta vez no lo mencionó Fernando Castro, pero yo sí lo mencionaré, que es ese que se dice de uz pictura poesis, ¿no? Tal como la pintura, así también debe ser la poesía. El libro de Lessing, el Laoconte, trata de distinguir entre las relaciones entre la pintura y la poesía. Y por tanto trata de distinguir entre lo que la tradición denomina pictura y poesis. Y la distinción que desarrolla Lessing
va a establecer una diferencia fundamental de la que todavía somos herederos y deudores entre las artes y las humanidades, o lo que podríamos denominar, o se debía denominar en el siglo XVIII, les beaux-arts et les belles lettres. El hecho de que los artistas actualmente no se vean en la obligación de estudiar historia de la literatura, historia del teatro, historia de la poesía, como si aquello no tuviese nada que ver con su práctica, y viceversa, el hecho de que los estudiantes de filología clásica o de filología de literatura o de filología hispánica no se encuentren obligados a estudiar la historia del arte como que no tuviese nada que ver, se debe parcialmente a la responsabilidad de esta distinción que hace Lessing en ese libro Über die Grenzen zwischen Poesie und Malerei. La distinción, die Grenzen son literalmente las fronteras, ¿no? Las fronteras entre poesía y pintura. Y las fronteras entre poesía y pintura que trata de establecer Lessing en este libro, pues resulta que se sirven de un ejemplo que es nada menos que una escultura. Y va a servirse del Laoconte que se encuentra el Grupo Escultórico Vaticano, el celebérrimo Grupo Escultórico del Laoconte Vaticano, como modelo de Malerei, de pintura. Dices, oiga, pero si esto es una escultura, ¿cómo está usted hablando de pintura? Ya empezamos mal, ya empezamos mal. Sí, y resulta que es Gotthold Ephraim Lessing el que establece la distinción fundamental entre pintura y escultura, perdón, entre pintura y poesía, es decir, entre lo que podríamos denominar arte y literatura, sirviéndose de una distinción que es canónica y que va a ser la cuestión de que unas son artes espaciales, lo que podríamos denominar la pintura, se desenvuelve en el ámbito del espacio y la poesía o la literatura, en opinión de Lessing, se desenvuelve en el ámbito del tiempo, ¿no? Es decir, su territorio es el de la temporalidad. Bueno, con ello es cierto que Lessing nos hurta la distinción entre el problema de la distinción, que es algo que queda por pensar en el siglo XVIII, es muy interesante el atasco de la escultura, ¿no? Cómo la escultura se convierte en el modelo de lo clásico, en el modelo del clasicismo, y eso es fatídico para la propia escultura y le cuesta luego romper esas cadenas del clasicismo durante todo el siglo XIX, ¿no? Pero no es la cuestión de la que yo quería ocuparme, y tampoco quería ocuparme del problema de que Lessing no distinga entre pintura y escultura, sino que él establece la distinción entre las artes y la literatura como que las unas se desarrollan en el ámbito del tiempo, la literatura es temporal, y que las artes, y sobre todo las pictóricas, son eminentemente espaciales. Lessing no piensa en absoluto la distinción entre un espacio virtual y un espacio real, ¿verdad? Y luego plantea pues, muchos problemas con respecto a las condiciones de las distintas artes, es decir, que, por ejemplo, si el medio de las artes literarias son eminentemente el tiempo, pues eso determina que el teatro sea eminentemente también temporal y que la música sea eminentemente temporal y que la danza sea eminentemente pensada desde el punto de vista de la temporalidad. Con lo cual, es un problema que Lessing lega a la tradición y que va a establecer esa distinción de la que todavía somos herederos y que, bueno, pues que va a clasificar las artes, lo que tradicionalmente se llaman las bellas artes, y con una absoluta diferencia con respecto a las bellas letras, como si fuesen cosas absolutamente diferentes, ¿no? Nos lega, por tanto, el problema de pensar las relaciones del arte con el espacio y específicamente el problema específico de la escultura y de su relación con el espacio. Yo voy a hablar de tres escultores que han tratado de pensar un poco los problemas de la escultura en su relación con el espacio, y voy a hablar también de filósofos, bueno, pues que han tratado de pensar, uno de ellos es el propio Martin Heidegger, que evidentemente es un autor que ha reflexionado mucho sobre la cuestión del espacio y que nos ha legado una serie de temas y problemas de las que yo pienso que de algún modo algunas obras hasta de nuestro coordinador de mesa son deudoras o son referencia a ese trabajo, y veremos hasta qué punto es cierto, porque yo aquí no soy más que una incursión intempestiva en el trabajo de estos amigos chilenos que han tenido la amabilidad de invitarme a estar aquí con vosotros esta tarde, ¿no? Lo primero que quería hablar acerca de la reflexión sobre la cuestión del
espacio en la escultura es de un trabajo escultórico de uno de los teóricos más importantes de la escultura contemporánea del siglo XX, que yo creo que cada vez está mejor valorado, pero que ha sido poco valorado en general hasta relativamente tarde, que es Jorge Oteiza, ¿no? Jorge Oteiza es muy importante, es realmente importante en la historia de la escultura contemporánea, sobre todo como teórico. Y es importante fundamentalmente por un trabajo que hace en el año 1957, que se presenta a la Bienal de Sao Paulo con un trabajo escultórico que no es una única escultura, sino que es un proyecto de 50 y tantas piezas separadas en distintas obras, ¿no? El trabajo de Jorge Oteiza se denomina Propósito Experimental, y por el propósito experimental Jorge Oteiza ganó la medalla de oro de la Bienal de Sao Paulo en el año 1957. En el propósito experimental lo que hace Jorge Oteiza es precisamente plantearse específicamente la relación propia de la escultura con respecto al espacio y a la espacialidad, y el problema de qué es la escultura. Es decir, no es un problema ontológico, sino lo específicamente escultórico y en su relación con el espacio. Y es uno de los primeros, mucho antes, y independientemente de Chillida, que no es propiamente el artista que pensó el problema de la relación de la escultura con el espacio, malgré o a pesar de Martin Heidegger, ¿verdad?, es Jorge Oteiza el que en estos textos que presenta también como parte del proyecto a la Bienal de Sao Paulo, pues trata de reflexionar sobre la escultura, las posibilidades de la escultura y sobre la estatua y qué es una estatua. Y por tanto él piensa un poco los conceptos de la escultura a partir de los grandes escultores contemporáneos. Y entonces él se remite en primer lugar pues a Brancusi, y entonces dice, ¿cómo ataca Brancusi la obra? ¿Cómo ataca Brancusi la obra? ¿Qué es lo que hace Brancusi? El huevo y el cilindro. ¿Cómo ataca como escultor? ¿Cómo ataca sus piezas? Lijar y lijar y lijar, pulir y lijar, ¿no? ¿Cómo era lo de Kung Fu Panda, ¿no? Dar cera, pulir cera, ¿no? Pues así es un poco la obra de Brancusi. El Karate Kid, ¿no? Dar cera, pulir cera, ¿no? Pues así es la obra de Brancusi, ¿no? Pulir y lijar, ¿no? Oteiza se refiere a la obra de Brancusi en este sentido, el huevo y el cilindro, ¿no? Pulir y lijar. Claro, las formas salen formas perfectamente pulidas. Eso es Constantin Brancusi, ¿no? El gran escultor contemporáneo para Jorge Oteiza en el año 57 dice, ¿quién es? Es Henry Moore, ¿no? ¿Qué es lo que hace Henry Moore? Dar cera, lijar, pulir y perforar el agujero. Entonces, la masa, ¿cómo nos acercamos con la masa? Con el peso escultórico, con la masa. Pulir, lijar, perforar. Encontrar la relación con el espacio dentro. ¿Dónde está el espacio con respecto a la pieza escultórica? Vamos a perforar, a ver qué hay dentro, ¿no? Traspasar, penetrar, traspasar. ¿Y qué hace Sandro Giacometti? Todavía esa filización, ¿no? Dice Jorge Oteiza, que es malísimo, dice, ese agusanamiento de la escultura, ¿no? Es decir, busca la espacialidad y cada vez más finas, cada vez más espaciales, más delicadas, ¿no? Ese agusanamiento de la escultura. Entonces, el siguiente dice, bueno, hay otra opción que es la de Alexander Calder, que es el poner en movimiento las cosas, ¿no? Pero, bueno, pues esto a Jorge Oteiza, y con razón, le parece el infantilismo escultórico, ¿no? Dice, esto es infantilismo, esto es el juego de niños. De hecho, luego, el éxito de Calder son sobre las cunas de los niños, ¿no? Todos los niños tienen un Calder encima de su cuna. Y lo que trata de hacer en su propósito experimental Jorge Oteiza es tratar de pasar de la escultura masa a la escultura o a la estatua energía. Entonces, claro, esto igual luego habría que pensarlo en otros términos, ¿no? Pero en cualquier caso, él habla del concepto de la transestatua, es decir, algo que haya más allá de la estatua más a la estatua energía, ¿no? Y para ello, Jorge Oteiza trata de pensar el espacio en su relación con la escultura, pero no como algo pulido, lijado, liofilizado o agusanado,
sino más bien como algo construido. Y entonces, él trata de pensar si es posible construir la estatua o la escultura, no por el procedimiento de lijar la piedra o la madera, ni agusanando, ni perforando la estatua, sino también como una justaposición, dice, de unidades livianas. Y es entonces cuando Jorge Oteiza decide una unidad de trabajo a la que él denomina la unidad Malevich. Una unidad liviana, esa unidad Malevich con la que él decide establecer una justaposición de formas y, por tanto, mediante estas unidades livianas, Oteiza aborda el proyecto de la desocupación del cubo, de la desocupación, es decir, sus relaciones directamente con el espacio, es decir, ya no trabaja con la masa, ya no trabaja sino que trabaja directamente, construye en el espacio, y entonces él habla ni siquiera de construcción del espacio, sino de desocupación del cubo, de desocupación de la esfera, ¿verdad?, de desocupación del cilindro, y presenta así una serie de trabajos en torno a la desocupación, ¿verdad?, por el que ganó el premio de la Bienal de Sao Paulo en 1957, ¿no? Lo más sorprendente de Jorge Oteiza es que, de algún modo, es una experiencia conclusiva para él. Dice, hemos alcanzado nuestro objetivo y 2 años después abandonó, bueno, esos abandonos, pero abandonó provisionalmente, aunque, bueno, pues abandonó la escultura, dijo, yo ya he llegado a donde yo quería llegar, ¿no? En el planteamiento de Jorge Oteiza hay un enfrentamiento realmente muy interesante de la escultura con el espacio, que de algún modo en la práctica escultórica posterior viene a ser, no sé si recogido, meditado, o tiene alguna relación con esta reflexión que hace Martin Heidegger acerca del arte y el espacio, pero que sí que hay en los años 60 ese intento axiomático de tratar de definir un poco conceptualmente las distintas artes, y en particular, bueno, con el minimalismo, ¿verdad?, llega ese momento de tratar de pensar lo específico de cada una de las artes y lo específico también de la escultura, ¿no? Es posiblemente Robert Morris, en 1966, en sus notas sobre la escultura, el que se plantea más específicamente un poco la peculiaridad o la especificidad de la escultura, y quien también nos plantea una cuestión acerca de la escultura que va a definir mucho esa relación de la escultura con el espacio, cuando se plantea una pregunta con respecto a una escultura de Tony Smith de un cubo de 1,80 metros de altura. La respuesta de Tony Smith es muy significativa, un cubo de 1,80. Le preguntaron por qué no lo hizo más pequeño, de modo que pudiera uno ver por encima del cubo. La respuesta de Tony Smith es: no quiero hacer un objeto. Y entonces le dijeron, ¿y por qué no lo hizo usted más grande, de modo que estuviese por encima de la gente? Y entonces él dijo, ¿qué dijo? No quiero hacer un monumento, no he querido hacer un monumento. Y entonces es interesante porque esta respuesta de Tony Smith establece una relación entre la escultura y el espacio que a quien va en realidad referida es a la estatura del hombre, del observador o del contemplador, o desde luego del artífice de la escultura. En principio parece que es esa estatura de 1,80, que establece, por tanto, una relación muy importante, porque dices, es el hombre el que establece la distinción entre objeto y monumento. Eso que nos partimos tanto la cabeza, Robert Morris lo remite directamente a esta distinción. Objeto, más pequeño que el hombre. Monumento, todo lo que entonces la grúa ya es monumento, ¿no? Es un poco esta cuestión, ¿no? Pero lo que es interesante también es que Tony Smith, en este texto sobre la escultura, establece la relación espacial con respecto al propio hombre, es decir, que de algún modo la espacialidad no la establece el objeto puramente, sino la relación a la escala humana y a la medida humana, ¿no? Y eso es quizás un poco una conclusión puramente teórica de un escultor, que sin embargo coincide mucho con las reflexiones de la filosofía, ¿no? Desde luego coincide perfectamente con el concepto del espacio
que procede de la tradición filosófica, el que nos encontramos, por ejemplo, en Kant, en la crítica de la razón pura, quien dejaba establecido que el espacio es una forma pura a priori de la sensibilidad externa, es decir, que no es algo que exista ahí, sino que es nuestro modo de percibir el mundo, nuestro modo universal y común y necesario y a priori de percibir el mundo. Y uno puede decir, bueno, ¿y cómo sabe que usted percibe el espacio igual que yo? Porque igual su percepción del espacio es diferente. Y Kant decía, porque la geometría es posible como ciencia. Porque las proposiciones de la geometría son igualmente válidas en el siglo V a.C. y en el siglo XVIII, y las proposiciones de la geometría son igualmente válidas en Santiago de Chile y en Madrid. Y eso quiere decir que entonces no tenemos una percepción diferente del espacio, sino que si la geometría es válida como ciencia es porque la forma pura a priori de la sensibilidad externa, que es el espacio, es común y universal a todos los hombres, ¿no? Pero claro, el espacio se pone aquí como forma de la sensibilidad y, por tanto, ¿qué es el espacio? Porque hemos empezado hablando del espacio físico, del espacio real, y resulta que la cuestión que nos estamos planteando es que el espacio es algo que ponemos nosotros. Y resulta bien extraño esa doctrina kantiana cuando uno se pregunta, ¿y cuando no había hombre? ¿No había espacio? ¿Qué hubo antes del hombre? 2001, una odisea en el espacio, ¿no? ¿Qué es esto del espacio que considera Kant que era una forma pura a priori de la sensibilidad? Y entonces, si no hubiese hombres, no habría espacio. Claro, es una pregunta bien extraña, ¿no? Pero cuando Martin Heidegger, en ese libro fundamental de la filosofía del siglo XX, que se titula Ser y Tiempo, se plantea precisamente el intento de tratar de saber qué es el ser, qué es el ser, ese acercamiento a la pregunta por el ser es un intento de superar de algún modo la metafísica definitivamente, es decir, atenerse a las cosas mismas tal como aparecen y tal como se muestran, y por lo tanto es un intento de acercarse a lo que se da ahí. A lo que se da ahí es lo que en alemán se denomina el Dasein, el existente, lo que está ahí dado, y que de algún modo podríamos decir que ser y tiempo es una semiótica del significado de Dasein. Simplemente es una teoría, una reflexión reiterada sobre qué significa ser ahí. Y lo que Martin Heidegger dice desde el principio es que ahí ya es espacial. Es decir, lo que se da ahí ya es espacialización, ya es espacio. Es decir, que el puro darse del da ahí, ya dice, da ahí, ¿dónde hay? In der Welt, ¿dónde hay? ¿Dónde hay? ¿En dónde se da ese ser que se da ahí? Y ahí ya se da la pura espacialidad, pero claro, esa espacialidad está puesta en el propio darse del Dasein, pero el Dasein es el otro nombre con el que Martin Heidegger se refiere también al ser humano, a los mortales, al hombre mismo, ¿no? El modo de ser del ser, a cuyo ser le va su ser, aquel que se pregunta acerca del ser de lo existente, ¿no? Martin Heidegger trató de reflexionar también, bueno, quizás el texto más interesante que tiene sobre la esencia de la obra de arte es el que se publicó en el año 1936, el origen de la obra de arte, ¿verdad?, que se publicó en ese libro que se titula Caminos del Bosque. Pero Martin Heidegger reflexionó mucho sobre arte, sobre arquitectura, sobre poesía y, desde luego, también específicamente sobre escultura, ¿no? Tenemos al menos dos textos que le dedicó Martin Heidegger a la escultura. Uno es el que, el que conocíamos, el más conocido, que es el que se publicó en el año 1969, que es un texto que Martin Heidegger escribió en una galería de Saint-Gallen, en Suiza, para una carpeta de grabados de Eduardo Chillida, del escultor español Eduardo Chillida, vasco, ¿verdad?, como Jorge Oteiza. Y es un texto que se publicó en el año 69, pero este estaba editado y publicado, pero lo que no se conocía era que en el año 64, es decir, 5 años antes, Martin Heidegger, en la misma galería de Saint-Gallen, había dado una conferencia sobre la obra de un escultor alemán que se llama Bernhard Heiliger, donde prácticamente las tesis que se formulaban ahí acerca del arte y el espacio ya estaban reiteradas y repetidas. Y por tanto, es un poco mito y que hay que poner entre
paréntesis, el de que Martin Heidegger escribió aquellos textos para la obra de Eduardo Chillida, y también es un mito el de que Eduardo Chillida y Martin Heidegger gozaban de una amistad entrañable y que no, esto no es así, ¿no? Es decir, lo cierto es que este es un texto, lo que podríamos denominar una especie de refrito, ¿verdad?, donde se utiliza una conferencia que no se había dado y se utiliza también como texto para publicar en una carpeta de artistas. Pero en cualquier caso, los dos textos están publicados en español, en alemán y en euskera, por si alguno estáis. Yo sé que aquí en Santiago de Chile hay mucho vasco y he estado en la plaza de Euskadi, ahí debajo de la Virgen de la Inmaculada Concepción hay una plaza de Euskadi con los 7 escudos y el otro árbol de Guernica, que me ha impresionado muchísimo, y por tanto aquí traer la edición vasca de El arte y el espacio de Martin Heidegger, pues igual os hará hasta gracia, ¿no? Pero bueno, es una edición de la fundación precisamente Oteiza, ¿verdad?, de la Universidad de Navarra, de la Fundación Jorge Oteiza, y como, bueno, pues se hacen las ediciones en alemán, en español y en euskera, ¿no? El planteamiento de Heidegger en torno a las cuestiones, las preguntas acerca del arte y del espacio, es interesante quizás porque yo creo que ha tenido una enorme repercusión en las prácticas artísticas, en las prácticas escultóricas, ¿no? Heidegger establece un poco la doctrina de que el espacio tiene una relación peculiar con este concepto que en alemán se denomina Die Plastik. Die Plastik debe traducirse propiamente como la escultura. Aunque Félix Duque ha preferido la opción de la plástica, pero conduce clarísimamente a equívocos. Es decir, la plástica no son las artes plásticas en general. Martin Heidegger se está refiriendo específicamente a la escultura y, por tanto, aquí el concepto de la plástica introduce un equívoco porque, bueno, pues hablamos de la pintura como artes plásticas y es lo que al principio dije, ¿no? Ese concepto de hay artes plásticas que, bueno, pues que quizás es problemático, ¿no? Y cuando Heidegger trata de reflexionar sobre la especificidad de la escultura, lo que dice es que tiene una relación peculiar de Auseinandersetzung, dice se nos fue Felipe, ¿no? Se nos fue. Lucas se nos fue Lucas, ¿no? Ya no tenemos traductor del alemán, ¿no? El Auseinandersetzung es una especie de confrontación, ¿no? De controversia. Entonces la escultura, dice, es una especie de controversia con el espacio, ¿no? Y lo que hace Martin Heidegger es tratar de pensar el espacio escultórico como si tuviese una disposición, una relación especial con respecto a lo que podríamos denominar el espacio científico-técnico, ¿no? Es decir, como si hubiese un espacio, el espacio esbozado o formulado por la tradición científico-técnica, el espacio medible, objetivo, el de Galileo y Newton, y otro espacio que es el espacio del arte, como si el espacio generado por el arte permitiese un espacio de relación de intimidad, una especie de relación de convivencia, un espacio en el que el espacio, dice Heidegger, espacía. El espacio hace espacio, genera espacio, ¿no? Y esto es algo característico para él del espacio, no solo del arte en general, sino de la escultura en particular. Hay que hacerle una observación importante a Martin Heidegger al respecto. Una observación que pasa por mostrar que el concepto del espacio científico-técnico del siglo XVII no hubiera sido posible. Galileo y Newton, el concepto espacial de Galileo y Newton no hubiera sido nunca posible si no es porque en el siglo XV artistas como Leonardo, artistas como pues Giorgio Vasari, ¿verdad?, pero artistas como Leone Battista Alberti, en su Tratado de la Pintura, se plantean un tratamiento geométrico de la perspectiva de la representación de la pintura y son los primeros en geometrizar la representación del espacio.
la revolución científica y la concepción del espacio de la revolución científica del siglo XVII es posterior a los avances del arte. Es el arte el que, haciéndose cargo de la representación pictórica y espacial, genera un concepto geométrico, matemático, cuantificable y objetivable del espacio que permite la representación de la perspectiva, pero que es clave fundamental para la revolución científica posterior. Galileo no podría haber matematizado su espacio si no es porque hay una tradición plástica y artística de representación del espacio anterior, ¿no? Por tanto, no es cierto el que los dos conceptos del espacio sean tan mortalmente enfrentados o tan enemigos, ¿no? Pero lo cierto es que Heidegger defiende una idea de la escultura como Verkörperung, ¿cómo se traduce un cuerpo? ¿Cómo traducir un cuerpo? ¿No? ¿Cómo se traduce Verkörperung? ¿No? Incorporación, corporativismo. ¿Qué es una corporación? ¿No? ¿Qué es un cuerpo? ¿Quién sabe qué es lo que puede un cuerpo? Que dice Spinoza, ¿qué es un cuerpo? ¿Qué es corpus? ¿No? Pero Verkörperung, ¿qué es? La escultura, dice Martin Heidegger, es materialización del espacio. Dices, vale. Verkörperung, de lugares. Lo que la escultura hace es corporizar lugares para el habitar del hombre en medio de las cosas. Veo que Pablo Rivera asiente. ¿Por qué? Asiente porque Pablo Rivera ha tenido un diálogo interesante con esta corporización del espacio y esta concepción, me ha gustado mucho, perdona Felipe Baeza, ¿verdad?, cuando has hablado de esa sacralidad del espacio, porque en la concepción heideggeriana del espacio sigue vigente todavía esta concepción sacralizada, ¿verdad? Y efectivamente el arte contemporáneo rompe abiertamente con esa concepción sacralizada del espacio, ¿no? Lo que Martin Heidegger formula es una versión romántico tardía, una versión religiosa, tú has hablado perfectamente de la actitud de reverencia en el museo, como si estuviéramos en el templo, ¿verdad, Felipe? Tienes toda la razón, ¿no? Es una versión del arte y de la escultura, una versión religiosa, que de algún modo tiene la idea de que el espacio de la escultura genera un lugar de respeto, un lugar de contemplación, cuando en realidad lo que vemos es que no es cierto, es decir, que la idea que tendría Martin Heidegger, por ejemplo, la estatua de la Inmaculada que preside Santiago de Chile, ¿no?, que es de 1908, ¿no? Santiago de Chile está consagrado en la Inmaculada y yo he ido a presentarle mis respetos a la Virgen, ¿no? He subido en el funicular y he hecho mis oraciones y lo que más me ha escandalizado es que hay algo por encima de la Virgen. Lo más sagrado que preside la ciudad, resulta que hay una antena telefónica, es decir, hay una antena encima de la Virgen y dices, ¿cómo es esto? O sea, hay algo más sagrado que lo más sagrado, ¿no? Por encima, es decir, esa idea que tiene Heidegger de la sacralidad del espacio sagrado es incluso falsa incluso para la propia religión, ¿no? Es decir, que hay una antena de telefonía encima de la Virgen que dices, hay algo por encima de lo más sagrado, ¿no? Y entonces hay que pensar ahora qué es lo más sagrado, ¿no? Porque igual ese dominio de la técnica, es lo que Heidegger denominaba el Gestel, esa esencia de la técnica que no es algo técnico y que de algún modo dispone de todos nosotros, ese dispositivo que dispone del ser del hombre, que nos pone a todos a su disposición, es lo que también domina a la Inmaculada Concepción. ¿Quién lo diría, no? ¿Quién lo diría, no? No quiero hacer ¿cómo se llama cuando uno habla del final de una película y luego está? No quiero hacer spoiler. Y ni quiero hacer una prepresentación de la presentación, pero Luis Montes me ha puesto, soy demasiado goloso, ¿verdad? Y me ha puesto esta maravilla del libro que se presentará mañana, ¿verdad? Y ahí he descubierto una relación que me ha fascinado con el modo de interpelar de la escultura contemporánea el espacio y que tiene que ver realmente con un diálogo. Me gusta tener este coordinador de mesa porque hoy todos hemos hablado de su obra, ¿no? Pablo Rivera tiene una intervención que habla mucho de la relación de la escultura con el espacio del año 86, 87, que trastorna mucho esa relación de espacio de contemplación religiosa y espacio de respeto, que es
una caja de zapatos, ¿no? Una caja de zapatos en el año 87. ¿En qué calle era, Pablo? En Providencia. En Providencia. Terror y horror, ¿no? Llegó la policía, mandaron cortar el tráfico, se creó una situación realmente de peligro. Una caja de zapatos en medio de la calle Providencia crea un espacio de respeto, pero ni sagrado ni de contemplación. Pero, oye, respeto, un respeto, ¿eh? Un respeto. Carlos Costa, como en tu exposición, ¿no? Amenazas directas al espectador. Oiga, un respeto, no entre aquí o bajo su propio riesgo. Me ha gustado mucho, mucho, Carlos, esa obra, de verdad te lo digo, ¿eh? Un respeto, ¿no? Un respeto, que aquí hay palabras mayores. Usted se puede poner en peligro, ¿no? Y claro, ese espacio de respeto que la escultura exige ni es, como tiene razón, ¿verdad?, ni de contemplación, ni es un espacio sagrado, ¿no? Santiago Sierra, un artista español y mexicano, establece un espacio cabrón de respeto cuando con una escultura que es un camión, un tráiler, ¡pum!, corta el periférico sur, el periférico sur, la gran vía de circunvalación del Distrito Federal de México, e interrumpe el tráfico durante 10-15 minutos, estableciendo un colapso extraordinario. Vaya con la escultura, espacio de respeto, menudo respeto. Pero efectivamente crea un espacio, ¿verdad? Crea un espacio diferente que me parece que es un poco el espacio de la escultura y del arte contemporáneo. Yo no sé si me he cedido o todavía tengo tiempo para hablar de una última reflexión acerca de la escultura en el espacio expandido, ¿no? Porque evidentemente si no hablamos de Rosalind Krauss y de esa transformación porque bueno, claro, efectivamente, aquí lo estamos viendo, ¿no? Es decir, una caja de zapatos o un tráiler, un camión atravesado en el periférico de México, no podemos decir que sean esculturas propiamente dicho, en el sentido de que aquí ya no hay ni fundición, ni talla, ni hay amasar, ni lijar, ni pulir, ¿no? Ni perforar. ¿Y en qué sentido estas esculturas son esculturas? Bueno, Rosalind Krauss establece no sé si una ampliación, una reconsideración del concepto de escultura, pero que también replantea mucho el concepto de la relación de la escultura con el espacio, ¿verdad? Y que amplifica mucho ese concepto el intento de Rosalind Krauss es el de tratar de pensar prácticas artísticas que son escultóricas, que están en el área de la escultura, pero que propiamente no se remiten a las prácticas pues, que tienen que ver con el land art, ¿no? Con la instalación, por ejemplo, ¿verdad? Y que, sin embargo, pues el concepto tradicional de escultura no ha funcionado. Y, por tanto, trata de pensarla según esa redefinición del espacio, del campo expandido, como dice Rosalind Krauss, que es ese grafo, ¿no?, con el que ella establece un poco la caracterización de la escultura fundamentalmente como no paisaje y no arquitectura. Bueno, pues no quiero decir mucho más porque si no me extendería, pero nada más. Venga, muchísimas gracias. Bueno, ofrecemos la palabra a quien quiera preguntarle a las personas que han hecho sus ponencias aquí. Cuando empezaste la ponencia, finalmente terminaste usando una palabra que te quería referir como a la escultura desde la función. Entonces, en esta relación que tú estableces de la obra en el espacio público o en el lugar público, ¿cuál sería la función entonces? ¿Cómo lo planteas tú respecto de esa relación que establece? Y también una segunda pregunta incluida es, no sé si me perdí en algún momento, pero ¿cuál sería la diferencia entre lugar público y espacio público?
Sí, en arte es bien difícil ocupar la palabra, el concepto función, es algo más relacionado, por ejemplo, con la escultura, o sea, perdón, con la arquitectura. Pero en ciertas obras se puede hablar de función, por ejemplo, en el caso de la obra de Ángela Ramírez, donde efectivamente el cuerpo, quiero llamarlo escultórico como para que funcione la argumentación, para que funcione la hipótesis, cumple una función al interior del espacio. Pero sí, es difícil lo de función, entonces me gustaría cambiar el término a relación. ¿Y relación con quién? Con el espectador o con el transeúnte o con el habitante de los espacios donde se emplaza este cuerpo escultórico. Por ejemplo, en la obra de Pablo, en el metro, hay un trastoque, por lo menos aunque sea sorpresivo visual, al disponer estos cuerpos en distintas ubicaciones, de distintas formas. La obra de Carolina Salinas de estos cuerpos inflables, se convierten en algún momento en su ascender en un cuerpo tridimensional completo, pero también están jugando a que el espectador trate de adivinar, o el habitante de la plaza trate de adivinar, de sorprenderse con las formas azarosas que conforman el cuerpo. Entonces, más que nada, la relación no es tanto con la función en un espacio y podría tener que ver con la relación con el habitante también, además, que la obra a su vez genere condiciones de estancia, de estar, no solamente el mero contemplar. La distinción entre espacio público y lugar público, creo que el lugar público podría ser el museo donde nos encontramos a observar obras, pero que puede distanciar a alguien que no tiene una cercanía con el arte, que una obra le puede parecer incomprensible. El espacio público sería un lugar de encuentro, donde la obra está ahí, pero la obra genera el espacio y todos tenemos una relación transversal de comprensión con el espacio generado y con la obra. Es una idea que estoy trabajando, que es necesario argumentar más y ocupar más casos, pero desde esa distinción es la que me gustaría hacer y que, bueno, lo tomé principalmente de Ignacio Farías, este sociólogo que hacía esa distinción. Yo quiero preguntarle algo a Carlos. Y para preguntarlo también tengo que aclarar algo. Y el asunto de la caja, el asunto de la caja famosa. Porque eso surge en un movimiento que hacemos en una época, en los 87 por ahí, ¿no? Todavía estábamos en dictadura y estábamos en una protesta, movemos una obra hacia Lion con Providencia, y la obra era mía, era una escultura bien atroz. La movemos y la colocamos en la calle y le colocamos una caja. Pero fue como una cosa colectiva, no fue como una autonomía mía en ningún caso. Lo que pasó ahí es que yo me di cuenta de que lo que pasaba con esa caja, para mí, ¿no? Me pude dar cuenta de que la obra era completamente insignificante frente a lo que la caja producía en el espacio. Y para mí fue un momento súper revelador, en el sentido de que de entender de que las cosas producen espacio, ¿no? Eso fue súper importante. Ya había leído Artaud, había leído Heidegger, pero nunca lo había visto como en acción, ¿no? Ocurrir de verdad.
Y fue algo que bueno, de ahí para adelante se proyectó, yo creo, bastante en mi trabajo. En esta pieza del metro, por ejemplo, se trata un poco de eso, de que la obra produce su espacio y lo cambia constantemente. Tal como dices tú, una obra que, bueno, fracasa terriblemente, pero esa era su intención. Y bueno, entonces quiero tirarle esa cosa a Carlos, porque Carlos también un poco habla de estos espacios, de estos territorios, de estos campos de batalla con los que él se enfrenta, ¿no? Es decir, son espacios, el de Foucault, el del dirigible, digamos, el de la piedra que se roba, son campos tramados por lo social, ¿no? Por lo político, ¿no? Y sus obras hacen cosas, hacen algo, ¿no? Se comportan. El globo viaja, ¿no? La piedra va y vuelve, ¿no? Pero de alguna manera, si estas cosas hacen algo, o si bien sí acontecen, son obras que acontecen, ¿no? No hay cómo sustraerse a que ocurran, o que de alguna manera se conviertan en algún tipo de espectáculo. ¿No hay manera? No sé, yo creo que ahí está la pregunta también, ¿no? ¿Cómo sustraerse a eso? De la noción de espectáculo. Es que yo creo que la noción de espectáculo no tiene por qué ser enfocada simplemente como si fuera un show, digamos, ¿no? Una situación de frivolidad, ¿no? O quizás no es el verbo necesario para hablar de esta situación, ¿no? Parece que no hay manera de escaparse de esa lógica de espectáculo. Y en cierta manera creo que es también lo que me pasa con el trabajo cuando me rindo al interior de la galería. En el fondo es como soldado que huye sirve para otra batalla. Es como la impronta. Ahora lo que pase o lo que siga aconteciendo con ese trabajo en ahí en adelante, como que creo que está fuera en el fondo como de una premeditación por parte. Porque yo creo que hay una cosa ahí, que es que el acontecer puede convertirse en espectáculo en la medida en que es pornográfico, en que es explícito, en que es consumible rápidamente. Y que contempla una masividad también, ¿no? O sea, Hay una cosa de yo creo escala. que mientras las cosas acontezcan y no sea consumida, pervive. Sí, a mí lo que más me interesa, por ejemplo, en el trabajo de la piedra es que estos tipos todavía no saben que No, es un pues, trabajo de arte. claro. Y esa, o sea, yo en algún momento estuve a punto de decirle, porque este tipo estaba jurado que ya su empresa iba a quebrar y eso era culpa mía. Es culpa tuya, Y que eres el machi del barrio. en cierta manera. Entonces ya en algún momento dije, voy a evidenciar esta situación, pero decidí resistir un poco más hasta que el tipo logró resolverlo por sí mismo, desechando esta cuestión, expulsándola de su espacio. Pero, o sea, sí, no veo manera de escapar de esa cuestión espectacular. O sea, no, creo que no hay manera de escaparse de esa cuestión espectacular. Pero yo creo que también hay que ser un poco hay que tenerle menos miedo a la abominación del espectáculo, ¿no? Porque dices, como si fuese la encarnación del diablo con cuernos y con... Dices, bueno, ¿qué es espectacular? Dices, ojalá lo fuese, de verdad, sí, ojalá fuese realmente espectacular y que tuviese éxito de masas y no sé qué, pero seguimos siendo minoritarios, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que, no lo sé, es decir, esa lectura de la sociedad del espectáculo de Guy Debord, yo creo que la tenemos todavía un poco atragantada, ¿no? Y se mueve en el registro ese registro que Humberto Eco denominó apocalíptico, ¿no? Y que tiene un poco ese tono de, bueno, pues sí, efectivamente, es difícil salir de esa condición espectacular trabajando en arte, ¿verdad? Porque, bueno, pues incluso los que tratan de eludirlo deliberadamente, o sea, condenan explícitamente al fracaso, o, bueno, pues, o tienen que pactar con el diablo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, pues efectivamente es un problema que atañe a la sociedad contemporánea, ¿no? El de la conversión de todo en imagen, ¿no? Y que lo vemos cada vez más con el ordenador, con el teléfono móvil, efectivamente, pero que quizás tenemos que lidiar con ello en otros términos que no mortificándonos en nuestras propias prácticas artísticas, ¿no? La idea de fracaso tiene como una connotación negativa. Es buena pregunta. Porque me interesa esa noción de fracaso. O sea, la única manera es fracaso o medio o negocio. Bueno, ¿qué significa triunfo, verdad? Es una pregunta pertinente y me gusta, ¿no? Sergio. Bueno, yo tengo
Perdón. Micrófono aquí, hace un rato. Sí. Y tengo una pregunta para Felipe, que tú en un momento te referiste a la llegada del monumento de Carlos Ortúzar al general Schneider al suelo, la llegada del monumento al suelo, como la generación de un espacio habitable. Y ahora recién cuando respondiste a la pregunta, me dio la sensación de que la idea como del habitar y del estar parecían cosas como súper similares, entonces quería como, quizá explicando la segunda, dar a entender a qué te referías cuando hablabas del espacio habitable que se generaba en la llegada al suelo del monumento. Algo concreto. Hay bancas para sentarse. Y eso es parte del proyecto. Eso está desde la proyección de la obra, era generar ese lugar para sentarse, para el encuentro. Entonces, la obra no es solamente las dos columnas que se hierguen, sino que es todo el lugar de emplazamiento. Creo que la idea es que ese generar que la obra uno pueda distanciarse del objeto mismo para tener otro espacio para generar otras actividades, como por ejemplo el encuentro. La conversación estaría hablando de un proyecto de obra que superaría la idea de contemplación, de distancia, sino que está pensado prácticamente desde noción arquitectónica. ¿Se entiende? ¿Me explico? Sí, solo que personalmente me parece como insuficiente la idea del encuentro como para denominar que se habita el lugar. Como que siento que el habitar implica más cosas que yo no sabría decir qué son, pero siento como que le queda chico. Sí. No pensemos entonces en la habitación. Sergio. Gracias. Sí, una pregunta, un tema a propósito de la exposición bueno, específicamente de la exposición de Miguel Cericeda, pero que de alguna manera cruza el tema que está planteado en la mesa. Esto de Heidegger y del Dasein, ¿no? O sea, Dasein es el ser ahí, ¿no? Entonces hay todo un contexto todavía, hay un clima un poco existencialista a veces cuando se lee el ser ahí. Entonces, claro, el ser ahí, el ser que está arrojado, y se lo confunde con el yo y mi circunstancia de Ortega, o el ser, el hombre en situación de Sartre, claro, como si fuese el hombre el que está arrojado ahí, el hombre está ahí. Pero lo que está diciendo de Heidegger, y creo que tu exposición va en esa dirección, lo que está diciendo Heidegger no es que el hombre esté ahí, sino que el hombre es el ahí. El hombre es el ahí del ser, ¿no? O sea, el hombre es allí en donde el ser acontece, ¿no? o se manifiesta. De lo contrario, habría que pensar que el hombre se relaciona con el ser. Y eso es la estructura sujeto-objeto que justamente el concepto de Dasein viene a poner en cuestión, ¿no? Que el hombre tiene la capacidad de relacionarse y parte de esa capacidad era, como tú señalabas, ¿no es cierto?, el espacio como forma pura de la percepción en Kant, etc. Entonces, en ese sentido, la reflexión de Heidegger sobre el arte es una reflexión filosófica, ¿no? Heidegger llega filosóficamente al arte y se mantiene filosóficamente en el arte, ¿no? No es alguien que se va a ocupar del arte para aplicar en el arte conceptos ya ganados en la filosofía, ¿no? Como si después los pudiese aplicar a otra cosa, ¿no? Creo que no se podría hablar en sentido estricto de una filosofía del arte, ¿no? Sino que es filosofía. El arte es un momento en el desarrollo de la filosofía de Heidegger. Ahora, me parece muy interesante la reflexión que tú hacías hacia el final respecto a tu visita a la Virgen.
y el descubrimiento de la torre, ¿cierto? Porque creo que ilustra muy bien el problema en Heidegger, cuando Heidegger dice, ya nada está a salvo. Eso es el despliegue planetario de la técnica, ¿no? Heidegger, el despliegue planetario de la técnica no significa que hayan cosas técnicas por todos lados, ¿no? Significa que la relación, ¿no?, del hombre con la realidad, ¿no?, con las cosas, es ella técnica, ¿no? O sea, es un régimen instrumental, de utilidad, etcétera, incluso aunque no hayan aparatos técnicos. Nada está a salvo. Entonces, yo lo relaciono con lo que planteaba, el problema que le planteaba Pablo a Carlos, ¿no? O sea, ¿hay alguna posibilidad? ¿No? ¿Hay alguna salida? ¿No? Yo lo plantearía en esos términos. O sea, ¿el arte está a salvo? ¿Está a salvo de qué? ¿Se puede salvar del espectáculo, del mercado, del mero juego ingenioso, ¿no?, que es nada, ¿no?, que es nada allí en donde acontece, pero que puede ser muy importante y divertido en una exposición, ¿no? O sea, le puedo sacar un rendimiento, ¿no? Entonces, fracaso, me acuerdo de alguien que me decía que tenía el récord, ¿no?, que había fracasado creo que 22 veces en el Fondart, ¿no? Entonces, bueno, era algo que exhibía como un rendimiento. Yo creo que el tema del habitar, por ejemplo, esa es la última pregunta, ¿no es cierto? Efectivamente, está esa obra problematizando, está ocurriendo, y uno tiende a pensar lo que ocurre, el tipo de relación que se genera entre la obra y las personas que están ahí. ¿Es eso realmente? ¿No? ¿Es así como opera? ¿No? La intervención de Lotti Rosenfeld, Las Cruces, ¿no?, es algo que ocurrió con las personas que iban pasando en ese momento, les pasó el arte, ¿no? O es algo que ocurrió allí en donde se inscribió en la historia del arte, ¿no? Hoy día nosotros vemos lo de Langlois, los cuerpos blandos, y lo que uno ve es un capítulo en la historia del arte chileno, ¿no?, más que ver una obra, ¿no? Entonces, pienso, esa es mi propuesta, digamos, pienso que el arte efectivamente, no sé si se salva, ¿no? Finalmente el interés de Heidegger creo que iba más bien hacia la poesía en último término, pero no sé si se salva, pero hay un rendimiento que de alguna manera lo resta o lo reserva respecto al espectáculo, al mercado, lo ingenioso, ¿no?, que son escenas como esta, ¿no? O sea, en donde el arte es la ocasión para reflexionar el habitar, por ejemplo, ¿no? O ayer, como lo veíamos en el caso del trabajo de Ángela, reflexionar sobre qué significa imaginar el habitar, etc., ¿no? Y en ese sentido, una escena como esta, creo que hoy, ¿no?, tiene una relación interna con la práctica artística. Ese es otro de los términos que usamos, práctica artística. Sí, bueno, no puedo estar más de acuerdo contigo, Sergio, es decir, lo que planteas acerca de la interpretación de Heidegger. Yo no me he querido meter en una hermenéutica heideggeriana porque no me parece que era ni el momento ni el lugar, pero es evidente que ni estaba en mi ánimo ni he querido hacerlo el hablar de esa interpretación existencialista del ser ahí, que el propio Heidegger desautoriza inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial en la Carta sobre el Humanismo, ¿verdad? Se distancia mucho de esa interpretación existencialista en el sentido sartreano de su obra y también de la interpretación humanista, ¿no? Pero quizás también inmediatamente después de la guerra hay otro texto que está muy emparentado con el de el arte y el espacio, que es el del Congreso de Darmstadt, al que le invitan a él y a Ortega y Gasset precisamente a reflexionar sobre el problema de la Wiederaufbau en Alemania, la reconstrucción después de los bombardeos. El problema no solo de la destrucción de la Alemania de posguerra, sino del problema de la destrucción de las infraestructuras fundamentales para la vida, las carreteras, los puentes, los ferrocarriles, sino también de la vivienda. El problema gravísimo que tiene la Alemania de posguerra con respecto a la vivienda. Y en este encuentro, Martin Heidegger plantea precisamente algo que luego reaparece mucho en la reflexión sobre la escultura, esa relación con el habitar, ¿no? Porque es cierto que en el concepto del habitar, Heidegger presenta una conferencia que luego será muy, muy polémica, que se titula Bauen, Wohnen, Denken, construir, habitar, pensar, en la que, claro, él trata de reflexionar, dice, antes que ponerse a construir,
es necesario pensar el problema del habitar. ¿Qué significa habitar en esta tierra, ¿no? Pero claro, uno no puede ponerse a reflexionar sobre el problema del habitar cuando tiene necesidad acuciante de vivienda, cuando estás viviendo en medio de las ruinas, ¿no? Y con razón la gente se sublevó contra Martin Heidegger diciendo, mira este fascista, gilipollas, que no se le ocurre otra cosa que tratar de pensar los problemas del habitar cuando lo que necesitamos es una casa urgentemente. Era un problema acuciante, en una exigencia técnica, y además Heidegger había tenido una vinculación activa con el nacionalsocialismo, con lo cual la gente reaccionó muy agriamente contra Heidegger. Pero no por ello Heidegger dejaba de tener razón, es decir, es cierto que es necesario y pertinente pensar el sentido del habitar, ¿no? Y quizás ese sigue siendo uno de los problemas heredados en la arquitectura contemporánea, y no sé hasta qué punto es un problema que pueda tener también, tú has planteado en tu obra del árbol también una relación de habitación, ¿no? De escultura como habitación, y es posible que en muchas ocasiones la escultura se plantea y Heidegger en el texto que escribe para Chillida sí que plantea esa relación con el habitar, como que efectivamente que la escultura crea un espacio en el que es posible, dice Heidegger, habitar del hombre y la cercanía con respecto a, bueno, pues otro concepto heideggeriano, la cuaterna, ¿verdad?, que no sé si viene a cuento tampoco hablar de ella, pero que sí que permite, que es un espacio sagrado, un espacio de respeto, un espacio de habitación, ¿verdad? Y lo cierto es que son conceptos, tú dices que Heidegger no tiene nada preconcebido, pero lo cierto es que son conceptos tardorrománticos. Es decir, en la misma época que Heidegger se plantea la pregunta acerca del sentido de la obra de arte, no del sentido, sino del Ursprung. Ursprung es la procedencia, el origen, ¿verdad? De dónde surge, de dónde brota, y por tanto lo que él quiere saber es la esencia de la obra de arte, ¿qué es la obra de arte? Pero se plantea la cuestión de qué es la obra de arte o la esencia de la obra de arte, porque el concepto de obra de arte ha sido problematizado, y ha sido problematizado por las prácticas artísticas de vanguardia, y en particular aquí tenemos los 100 años de Dada, tenemos una exposición interesante sobre los 100 años de Dada. Nehmen Sie Dada in Ernst, tómense a Dada en serio. Eso que dice Dada, en el año 37 los llevan a la exposición de los degenerados en Múnich, en el año 37, y se están riendo de todos ellos porque se habían tomado Dada en serio, y los llevan a los campos de concentración. El tomarse en serio a Dada. Dada tiene mucho peligro, ¿verdad? Pero Dada el peligro de Dada era haber problematizado el sacrosanto concepto de arte, ese concepto religioso, ¿verdad?, con el que se ha metido un poco Felipe, y ese concepto, esa actitud contemplativa que, sin embargo, Martin Heidegger, como un tardorromántico, sigue reivindicando. Y sigue reivindicando ese modelo que ya la vanguardia había puesto en cuestión radicalmente, ¿no? ¿Quieres decir algo sobre el habitar? ¿Sobre el habitar? Construir, habitar. Que quizás solo pensar en esa noción del espectáculo, quizás como lo mencionaba Sergio, la posibilidad del habitar, y precisamente quizás en el sentido del trabajo que realizo como artista, la idea de que quizás, sobre todo en el espacio público, quizás pienso en la posibilidad de sustraer al espectador de lo que es el trabajo, y el trabajo primero es para mí, y es encontrar en cierta manera una manera propia de poder significar un espacio y poder construir en ese sentido una noción de habitar sobre él. Eso es como en primera instancia, o sea, primero el trabajo es súper egoísta, pero es mío, es para mí, en ese sentido. Y siento que podría ser la única manera quizás de poder imaginarse esas lógicas de espectáculo, las lógicas de consumo. Me quedo dando vuelta una pequeña cosita que dijiste, ¿no? Y es que la escultura podría ser considerada algo así como un arte filosófica. Y bueno, sí, lo que pasa es que yo creo que tiene como una doble excepción, en el fondo, porque sí, reflexiona mucho acerca de lo que hace, pero también por qué lo hace. Y me pregunto si tiene que ver con la dificultad de hacerla, ¿no? Con esta cosa física, dura, pesada, ¿no? Muy técnica en el fondo. Y si eso te obliga como a retrotraerte y a primero reflexionar. O sea, la flojera en el fondo. Bueno, cerramos con esto nuestro coloquio y los invitamos para mañana a las 12 del día al lanzamiento del libro
¿Cómo se llama? Escultura y contemporaneidad en Chile. En Chile. Sí, cortito para que... ¿Aló? Ahora sí. Quedan, aparte del lanzamiento del libro, dos importantes actividades. Sí, está bien. ¿Aló? Ahora sí. Mañana a la tarde, en el Departamento de Artes Visuales, la conferencia de Paula Sibilia y el cierre de las actividades de esta semana con la conferencia del profesor Miguel Cereceda a las 12 del día en el auditorio del Departamento de Artes Visuales también. Así que bueno, quedan cordialmente invitados a estas tres. Sí, mañana a las 12 aquí, en la misma sala, y las últimas dos son en Las Encinas 3370. Los esperamos por ahí. Muchas gracias. Hemos hablado sobre la obra de los... Me ha gustado porque hemos estado muy coordinados. Hemos hablado del tema, hemos hablado de escritura. ¿A quién le mando la boleta?